Buenos días, vamos a empezar la unidad 3, en la cual vamos a estudiar los aparatos relacionados con la función de nutrición, enlazando así con el tema anterior en el que hemos estado estudiando la alimentación y la nutrición. Aquí tenemos el índice de la unidad, en el cual, pues como veis, vamos a estudiar el aparato digestivo y el proceso de digestión, y luego estudiaremos el aparato respiratorio, circulatorio, linfático y excretor, es decir, todos los que dijimos en la unidad 2, que desempeñan la función de nutrición. Vamos a comenzar entonces el primer apartado del tema estudiando el aparato digestivo. En este apartado lo que vamos a estudiar únicamente es cuáles son los componentes del aparato digestivo, es decir, de qué está formado, cuál es su estructura, lo que en términos científicos se denomina la anatomía de este aparato digestivo. Antes de nada vamos a hacer una pequeña introducción en la que vamos a recordar algunos conceptos que ya hemos visto en temas anteriores. Empezaríamos hablando del concepto de nutrición. Recordamos que es el conjunto de procesos por los que un organismo toma la materia y la energía que necesita para transformarla y crear sus propias estructuras, sus propios componentes. Al mismo tiempo, esto produce una serie de desechos cuya eliminación también está incluida en el concepto de nutrición. De los dos grandes tipos de nutrición que existen, autótrofa y heterótrofa, a nosotros en este curso nos interesa la nutrición heterótrofa, en la que, como ya sabemos, los seres vivos utilizan la materia orgánica procedente de otros seres vivos. Es decir, tenemos que alimentarnos de otros seres vivos. Nos interesa este tipo de nutrición, puesto que estamos estudiando el ser humano y todos los seres humanos, pues evidentemente, al igual que el resto de animales, somos organismos heterótrofos. Ojo, el que seamos organismos heterótrofos no quiere decir que no necesitemos ingerir, no necesitemos alimentarnos de materia inorgánica. Como hemos visto en la unidad 2, ¿vale? Necesitamos tanto agua como sales minerales como nutrientes esenciales para nuestra supervivencia. Aquí tenemos un esquema general de todo el proceso de nutrición, donde pues desarrollamos un poquito más las etapas que ya vimos al principio, en el apartado 1 de la unidad 2. ¿Vale? Comenzaríamos en primer lugar con la obtención de nutrientes, lo cual se compone por un lado del proceso de ingestión, es decir, tomar los alimentos a través de la boca, lo cual va seguido de un proceso de digestión que vamos a estudiar en este mismo tema. Posteriormente, los nutrientes que se obtienen a partir del alimento deben ser absorbidos, con lo cual pasarán a la sangre. Ya empezaríamos con el aparato circulatorio. Por otro lado, en el aparato respiratorio se produce el intercambio gaseoso. En ese intercambio gaseoso tomamos oxígeno procedente del aire de la atmósfera y ese oxígeno también es transportado a través del aparato circulatorio, en la sangre. El aparato circulatorio va a transportar tanto los nutrientes como el oxígeno hasta las células, las cuales asimilarán las sustancias que necesitan y con ellas utilizarán lo que llamamos el metabolismo, que en este curso, estos procesos de asimilación y metabolismo los hemos mencionado, pero no los vamos a estudiar con detalle. Eso lo dejaremos para próximos cursos. En última instancia, pues los productos, los desechos que van generando las células como consecuencia de su metabolismo, deberemos excretarlos a través del aparato excretor. Comenzamos ahora sí con el estudio del aparato digestivo. El aparato digestivo realiza dos funciones esenciales. Uno, la digestión del alimento, en el cual el alimento va a ser troceado, se van a obtener a partir de él las moléculas que lo componen, es decir, los nutrientes, como ya sabemos. Y por otro lado, la absorción de los nutrientes. Esos nutrientes deberán pasar al torrente circulatorio o bien a la linfa. El aparato digestivo lo podemos dividir en dos grandes zonas. Una, lo que llamamos el tubo digestivo, que es un largo conducto que comienza en la boca, termina en el ano, ¿vale? Y por el cual va a ir circulando el alimento. Y dos, una serie de glándulas que existen a lo largo del mismo, acompañando este aparato digestivo, que van a fabricar una serie de jugos, los cuales vierten al tubo digestivo y van a ser los responsables del proceso de digestión. Si nos centramos en primer lugar en el tubo digestivo, pues como ya he dicho, se trata de un conducto largo, cuyas paredes pues, están rodeadas de una capa de músculo liso, por más señas, ¿vale? Que van a ser los músculos que permitan el avance del alimento. El tubo digestivo comienza en la boca, acaba en el ano, como ya hemos dicho, y se divide en un total de 6 zonas.
boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso, que vamos a ir viendo ahora por separado las características de cada una de ellas. La boca es el primer tramo del tubo digestivo y tiene tres funciones básicas. Primera, la ingestión del alimento, tomar el alimento. Segunda, masticación, que como veremos ya es un proceso de digestión que llamaremos mecánica. E insalivación, es decir, mezclar ese alimento con la saliva. Para ello, pues en la boca van a desembocar una serie de glándulas llamadas glándulas salivales que veremos un poquito después. Además, en la boca, para facilitar el proceso de masticación, pues tenemos una serie de estructuras como son los dientes, una serie de piezas duras que están encajadas en los huesos maxilares, en la maxila y en la mandíbula, y un músculo, que es la lengua, ¿vale?, que va a ser el encargado de mover el alimento de una parte a otra, de llevarlo hacia los dientes y posteriormente también iniciará, como veremos el próximo día, el proceso de deglución, es decir, de tragar el alimento. Los dientes son de 4 tipos, los que tenemos, los seres humanos. Tenemos los llamados incisivos, cuya función es cortar el alimento, los caninos, cuya función es desgarrar el alimento, y los premolares y molares, cuya función de ambos es triturar el alimento. Después de la boca nos encontramos con la faringe, un tramo muy cortito del tubo digestivo que es común además con el aparato respiratorio. Por lo tanto, la faringe estaría comunicando la boca con el esófago, permitiendo el paso del alimento, pero también las fosas nasales con la laringe, permitiendo el paso de aire. La función digestiva, que es lo que nos interesa en este tema de la faringe, sería lo que llamamos como deglución, tragar el alimento, es decir, el paso del bolo alimenticio hasta el esófago. Para facilitar esta deglución, en la laringe encontramos dos repliegues que evitan que el alimento pueda pasar hacia el aparato respiratorio. En primer lugar, tenemos lo que se denomina el paladar blando, lo tenemos aquí, ¿vale? Es este repliegue al fondo de la garganta que evita que el alimento pueda entrar hacia las fosas nasales. Por otro lado, tenemos otro repliegue, en este caso lo que llamamos la epiglotis, un repliegue cartilaginoso, ¿vale?, que evita, que cierra el acceso hacia la laringe, evitando así que el alimento pudiera llegar hacia los pulmones y provocando el atragantamiento. En tercer lugar, el tercer tramo es lo que llamamos es un tubo simple de aproximadamente unos 25 centímetros de longitud con paredes musculosas que permite el paso del alimento, es el llamado el esófago. Su función es simplemente esa, es llevar el alimento desde la faringe hacia el estómago. Aquí tenemos el estómago, sería el cuarto tramo, es como una dilatación del propio tubo digestivo, es decir, una zona más ancha del propio tubo digestivo. En este estómago tiene unas paredes de músculo bastante potentes que van a permitir, como veremos, el amasado del alimento. El estómago se localiza en el abdomen, en la parte superior del abdomen, por debajo de un músculo que veremos cuando estudiemos el aparato respiratorio, que es el diafragma, y junto al hígado. Perdón, por debajo del hígado. El estómago comunicaría con el esófago a través de un esfínter, es decir, un músculo circular que se denomina cardias, lo vemos aquí en la imagen también, aquí lo tenemos, y comunicaría con el intestino delgado a través de otro esfínter de salida, que es lo que se conoce como píloro. A continuación encontramos el intestino delgado, sería el quinto tramo y el más largo con diferencia de todo el aparato, de todo el tubo digestivo. Para que nos hagamos una idea, son aproximadamente unos 7 metros de longitud lo que tiene este intestino delgado, aunque su diámetro puede ser bastante estrechito, son unos 2-3 centímetros de diámetro aproximadamente, y estaría situado el intestino delgado entre el estómago y el intestino grueso. Como vemos en la imagen, con distintos colores, pues el intestino delgado se divide en 3 partes. Una primera parte, más cortita, que es lo que se llama el duodeno, es un tramo bastante corto, unos 20 y tantos centímetros también. Luego una parte bastante más larga, muy enrollada, que es la parte que está aquí en color azul, que se denomina yeyuno.
Y por último, una parte de color verde, también muy larga, que es el llamado íleon. El íleon ya desembocaría en el intestino grueso. La principal característica del intestino delgado es la cantidad de pliegues que presenta en su superficie, es decir, sus paredes están muy plegadas. Lo vemos en esta primera imagen, ¿vale? Donde estamos representando un corte del intestino, un corte transversal del intestino delgado, en el que vemos que sus paredes no son lisas, sino que las paredes hacen un montón de pliegues hacia el interior, por aquí es por donde circularía el alimento. Esto supone una mayor superficie de absorción, pero no contento con eso, si ampliáramos cada uno de estos pliegues, pues veríamos, aquí lo tenemos, cogemos uno de estos pliegues, lo ampliamos, veríamos que cada uno de ellos presenta un montón de pequeñas prolongaciones que le dan un aspecto aterciopelado al intestino, a la superficie del intestino, ¿vale? Cada una de estos pequeños pliegues es lo que se llama una vellosidad intestinal. Pero además, si ahora cogemos una de esas vellosidades y la ampliamos, cosa que tendríamos que hacer con el microscopio, veríamos que las células de su superficie presentan en una de sus caras un montón de pequeñas prolongaciones que ahora ya llamaríamos como microvellosidades al ser microscópicas. Además, otra característica, en esta otra imagen vemos lo mismo, vemos un corte, en este caso un bloque de pared intestinal, vemos las vellosidades intestinales y aquí tenemos, en esta otra imagencilla, pues tenemos aquí una vellosidad intestinal, vemos que en su interior hay un montón de capilares sanguíneos y un vaso linfático, ¿vale? Esto va a facilitar luego la absorción, es decir, el paso de los nutrientes hacia los aparatos circulatorios. El último tramo del aparato del tubo digestivo es lo que llamamos el intestino grueso. Aproximadamente, para que nos hagamos una idea, pues tiene 1,5 metros de longitud y, como sabemos, pues desemboca a través del ano, desemboca hacia el exterior. La comunicación entre intestino delgado e intestino grueso viene dada por otro esfínter llamado válvula ileocecal. La pared del intestino grueso también está muy plegada, pero solo la pared, no vamos a encontrar vellosidades ni microvellosidades como en el caso del intestino delgado. El intestino grueso se divide en 3 partes, que son el ciego, el colon, la parte más larga, y el recto, la parte final. Vamos a ir viendo cada una de las mismas. Bueno, como digo, la primera parte, lo que llamamos el ciego, es una parte muy pequeña del intestino grueso que estaría por debajo de la válvula ileocecal y no tiene salida. Además, en esta parte, pues tenemos una pequeña expansión, más o menos cilíndrica, que no tiene función digestiva, sino que este trocito, que es lo que llamamos el apéndice, forma parte del sistema inmunológico. Como he dicho antes, la mayor parte del intestino grueso, todo esto, es lo que llamamos el colon. El colon se puede subdividir en 4 partes, que serían el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoideo. El colon sigmoideo nos lleva hasta la última parte del intestino grueso, que es el recto, el cual ya desemboca a través del ano. Como habíamos dicho al principio, aparte del tubo digestivo, pues tenemos una serie de glándulas que van a fabricar una serie de jugos, los cuales son vertidos al tubo digestivo y participan de forma directa, intervienen en el proceso de digestión. De estas glándulas, algunas, concretamente las llamadas glándulas gástricas e intestinales, forman parte, están en la propia pared de varias de las zonas del tubo digestivo. Sin embargo, otras, las llamadas glándulas anejas, están fuera del tubo digestivo. En concreto, las glándulas anejas son las llamadas glándulas salivales, las vemos aquí, el hígado y el páncreas. Vamos a ir hablando de cada una de las mismas. Comenzando por las glándulas salivales,
Las tenemos aquí junto a la boca, de hecho vierten su contenido a la boca y vierten un jugo que se denomina saliva. Son en total 3 pares de glándulas que las podemos ver en esta imagen, son la llamada glándula sublingual, la glándula submaxilar y la glándula, la más grande, la glándula parótida. La siguiente glándula, la más importante en tamaño, es el hígado. Realmente el hígado es un órgano del cuerpo humano que tiene un montón de funciones distintas. Nosotros nos vamos a centrar únicamente en su función digestiva, en cómo participa en la digestión, y esto lo hace mediante la fabricación de otro jugo que se conoce como bilis. La bilis es fabricada por el hígado, ¿vale? Pero no lo vierte directamente, sino que la bilis que va fabricando el hígado se va almacenando en una pequeña glandulita que acompaña el hígado que recibe el nombre de vesícula biliar. Aquí lo vemos. Bien. Como digo, ahí se va almacenando la bilis y en el momento de la digestión, la vesícula biliar verterá esa bilis a través de un pequeño conducto que recibe el nombre de colédoco. Lo vemos aquí en la imagen en color verde. Posteriormente, ese colédoco va a desembocar en un punto del duodeno, es decir, del intestino delgado, como ya sabemos, que se denomina ampolla de Vater. Esta ampolla de Vater, como veremos, es el mismo punto donde va a desembocar el contenido del páncreas. El páncreas es la tercera glándula aneja, el tercer tipo de glándula aneja del tubo digestivo, y lo primero que debemos de saber es que es una glándula mixta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tiene una porción endocrina que fabricará hormonas que verterá a la sangre, pero tiene también una parte exocrina que va a fabricar, es la responsable de la función digestiva y que va a fabricar el llamado jugo pancreático. Ese jugo pancreático se va recogiendo en un tubito, lo vemos en la imagen, un tubito que recorre todo el interior del páncreas, que es el llamado conducto pancreático, y ese conducto pancreático desemboca en el mismo punto del duodeno donde lo hacía el colédoco, es decir, en la ampolla de Vater. A continuación encontramos las llamadas glándulas gástricas. Estas ya no son glándulas anejas, es decir, no están fuera del tubo digestivo, sino que forman parte del propio tubo digestivo. De hecho, lo que llamamos glándulas gástricas son células que forman parte de la mucosa, es decir, de la propia pared del estómago. Las glándulas gástricas, aquí en esta imagen vemos, esto es la pared del estómago, está muy plegada y algunas de estas células pues fabrican determinados componentes. Esos componentes los vierten al estómago, que estaría al interior del estómago, estaría aquí, y esos contenidos, esos componentes que van fabricando forman lo que se llama el jugo gástrico. Además del jugo gástrico, algunas de esas células también fabrican un moco protector que va a proteger la pared del estómago para evitar la autodigestión, es decir, para evitar que esos componentes digestivos digieran la propia pared del estómago o la dañen. En último lugar, tenemos ya las llamadas glándulas intestinales. De forma parecida a lo que ocurre en el estómago, pues son células que están también formando parte de algunas zonas de la propia pared del intestino delgado, de la propia mucosa del intestino delgado. El jugo que fabrican lo denominamos jugo intestinal y, de forma análoga al estómago, fabrican también un moco protector que vierten también en el propio intestino delgado. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Ya el próximo día veremos cómo funciona el aparato digestivo y qué procesos son los que tienen lugar. Hoy se trataba únicamente de ver lo que es la anatomía, los componentes del aparato digestivo. Hasta el próximo día.